Tema 14. 1. Aspectos positivos de la culpabilidad. Llegamos ahora a la parte más delicada de cuentas de derecho penal. Trata. Para que una determinada conducta humana pueda ser calificada como delictuosa, no basta que se adecue a un tipo penal o demás lesione o ponga un peligro sin justificación jurídicamente relevante. El interés que el legislador quiso tutelar es indispensable que más de estos requisitos, tipicidad y juridicidad, existen en voluntad dirigida a realizar dicha conducta. Solo entonces podría decirse que el comportamiento pertenece a alguien que es suyo o por lo tanto de él al cual debe responder. Concepto. La ejecución del hecho típico y 3 antijurídico por alguien que lo hizo como resultado de operación mental en la que intervinieron consciente y libremente las esferas intelectivas, afectivas y volitivas de su personalidad. Es lo que se conoce con el nombre de genético de culpabilidad, porque tal fenómeno se origina en el psíquico del hombre que realiza la conducta, se había del contacto aspecto subjetivo del delito. Este es, sin embargo, un concepto elemental de manera, forma en la que apenas se alcanza a intuir la complejidad de su estructura. Por eso es necesario al mano enunciar lo más destacado, esfuerzos, doctrinas realizados por clarificarlo. Teoría sobre la naturaleza jurídica de la culpa. Entre las varias tesis expuestas para explicar la naturaleza jurídica de la culpabilidad, destacamos las siguientes: la teoría psicológica o naturalista, la teoría normativa y la finalista. Teoría psicológica. De acuerdo con esta teoría, la culpabilidad es una relación de carácter puramente psicológica entre la gente y el resultado de la conducta. Querido o no, pero el menos previsible en la virtud. El dolo se caracteriza por la voluntad del autor, tendente a un resultado positivo prohibido por ley. Consiste en encaminar la acción hacia el fin, en tanto que el elemento constitutivo de la culpa se refiere al hecho de que el autor no quiere alcanzar ese resultado. Como se ve, estas concepciones encuentran la esencia de la culpabilidad en la mera relación subjetiva que une el sujeto agente con el resultado doloso o culposo de su comportamiento. Se ha criticado a esta teoría porque se limita a emitir juicio sobre la acción en cuanto pertenece al autor, decir por qué debe de responder de ella, que no acierta a explicar cómo la culpa sin previsión, en la que no existe relaciones psicológicas entre la gente y el resultado de su comportamiento, puede ser una forma de culpabilidad. En fin, que no siendo graduable la relación psíquica entre la gente y el resultado de su conducta, tampoco es posible graduación de dolo o culpa. B. Teoría normativa. Esta tesis considera la culpabilidad como relación contradictoria y irreprochable entre la voluntad del sujeto y la norma. Mesgar, una de los sostenedores, la define como el conjunto de aquellas propuestas de la pena que fundamentan frente al sujeto la responsabilidad personal de la conducta antijurídica. Se le critica a esta teoría el confundir lógicamente la reprochabilidad de la conducta del actor con el juicio del reproche que respecto con su comportamiento antijurídico se formula. Se dice igualmente que este concepto resulta idéntico al de antijurídico, con el cual vendría prácticamente a confundirse.
Se agrega que admitiendo que fue un juicio de reproche, surge el problema de saber a quién corresponde emitido. Al propio autor del hecho, entonces la existencia o inexistencia de la culpabilidad estaría condicionada al criterio del mismo delincuente, lo que resulta absurdo, o al juez, en cuyo caso vendrás a identificar con el juicio de antijurísdica. C. Teoría finalista. Como un paso ulterior de la teoría normativa surgió la finalista, auspiciada por Wenzel, para quien la culpabilidad es un juicio de valor sobre una especie táfica, psíquica, presente o ausente. Es el juicio de valor sobre una especie física, psíquica, presente o ausente. Es la aprobación del proceso bolit-voto. Todo es cuando se trata de acción dolosas, de la reprobación de la decisión de realizar el hecho, cuando por el contrario el evento se ha producido sin dolo. El reproche por no haber evitado el evento mediante una actividad finalista regulada, con lo que por lo que hace la culpa, el reproche de asienta en la falta de cuidado objetivo requerido para evitar el resultado. Características fundamental de esa teoría es el desplazamiento por injusto, la conducta típica antijurídica en cuanto a tal. Por los finalistas, la culpabilidad estaría integrada por estos tres elementos: exigibilidad en una conducta conforme a ley, impuntualidad, impuntubilidad de su autor y posibilidad concreta de reconocer el carácter delictivo de hecho realizado. Contra la teoría finalista de la culpabilidad se ha dicho que hace imposible una concepción unitaria de este fenómeno y particularmente del dolo, ya que no cabría dentro de ella el llamado eventual, que acaba con la separación de los aspectos objetivos del delito, que traslada sin resolver los problemas propios de la culpa de plano de la culpabilidad, porque expulsa de su seno dolo y culpa, dejándola reducida a juicio probabilidad sobre la acción tipificamente antijurídica. 4. Formas de culpabilidad. La culpabilidad se manifiesta en dos formas extremas y la intermedia. La primera, constituida por el dolo y la culpa, y la segunda por la pretensional. A. Dolo. El dolo es paradigma, el elemento subjetivo y la especie principal de la culpabilidad. Representa un progreso encomiable en la evolución del derecho penal. El derecho romano de la primera época y el primitivo derecho germánico, los castigos se descargaban por el mero resultado sin tener en cuenta la intención del agente. Todo esto lo decimos a manera de indicar, aunque sea a forma rápida, la evolución del concepto del dolo. Según nuestro Código Penal, el artículo 14, referente al dolo, expresa: el delito es doloso cuando el resultado por el agente o cuando es consecuencia necesaria de su acción. Parte de esta definición legal estudiaremos tal fenómeno. 5. Naturaleza jurídica del dolo. Entre las varias teorías expuestas para explicar la estructura del dolo, mencionamos la de la representación de la voluntad y la finalista. Inciso A, teorías de la representación de conformidad. Con esta tesis, para la existencia del dolo es suficiente representarse mentalmente el resultado de la propia conducta. Uno de sus voceros, von Liszt, define al dolo como el conocimiento de todas las circunstancias fácticas que acompañan el hecho previsto por la ley. El dolo entonces no sería más que una voluntariedad de una conducta de la cual se deriva el resultado previsto por la gente, lo que significa que esta teoría encuentra el dolo en la simple representación mental del evento, o lo que es lo mismo, en su previsión. B. Teoría de la voluntad.
constituye la doctrina clásica del dolo. Recordemos que Carrara lo define como la intención más o menos perfecta de ejecutar un acto que se sabe contrario a la ley. De acuerdo con esta teoría, para que exista dolo no es suficiente que el agente haya previsto como cierta o probable la verificación del resultado. Es necesario que el evento mismo sea voluntario. C. Teoría finalista, ubicado el dolo en el injusto como aspecto subjetivo de la acción. Las finalistas no encuentran dificultad en aceptar que la trata de un hecho psicológico caracterizado por la intención de llevar a cabo el resultado de la conducta. Para Maucher, actúa dolosamente quien incluye en su voluntad y la representación total del hecho, tal como se representa en la parte objetiva de querer el hecho típico como representación mental del resultado. 6. Aspectos o momentos del dolo. Son dos los aspectos o momentos del dolo, un cognitivo y intelectivo y otro volitivo o internacional. Aspectos cognitivos. Para que un determinado hecho pueda ser tenido como doloso, es indispensable que la gente haya tenido conocimiento debido de la forma, tal que cuando la acción u omisión se verifique, el resultado sea producido ya en su mente. Nada importante que ese conocimiento anticipado tenga lugar mucho antes de materializarse, un acto positivo o negativo, o proceda inmediatamente fugazmente a la conducta misma. Tener como conocimiento del hecho significa que el agente conozca la naturaleza de su comportamiento, de acuerdo con la descripción que hace el legislador en respectivo tipo penal, y que tengan conocimiento de su antijurídica. En cuanto a lo primero, debe conocerse cada uno de los elementos que conforman el tipo legal: sujetos, activos, pasivos, objetivo jurídico y material y conducta. Por este aspecto, pues para que pueda imputarse dolosamente alguna como hurto, una sustracción, el agente debe saber que su conducta es dirigida sobre cosa que no es suya, que ella es titular otra persona y que habría de tomar sin el consentimiento de quien se la posee. Si de un homicidio se trata, es necesario que la gente sepa que va a decir muerte a un ser humano. En cuanto a lo segundo, el sujeto activo ha de tener conocimiento del carácter lícito del hecho que realiza, vale decir, ha de saber que su conducta lesiona o pone en peligro bienes jurídicos que no le pertenecen. Aspectos volitivos. No basta la representación mental del resultado de un comportamiento típico y antijurídico para que pueda hablarse de dolo. Es necesaria, además de voluntad de ocasionarlo, es el llamado momento volitivo del dolo. Algún autor había de intención entendida como la voluntad dirigida hacia un determinado fin. Parece más conveniente, dadas las dificultades con quien se tropieza tanto en psicóloga como en filosofía, para la interpretación invoca de esta expresión el empleo del vocablo querer, término que por lo demás es el que utiliza nuestro Código Penal en el artículo 14. Este aspecto del dolo consiste pues en querer el resultado de propia conducta que es antijurídica. 7. Aspectos del dolo. Aunque el conocimiento sustancial del dolo es siempre idéntico, la doctrina suele distinguir varias modalidades del mismo. Las más conocidas son doloso directo, indirecto y eventual, dolo de lesión y de peligro, dolo de ímpetu y de propósito, dolo inicial y concomitante, dolo genérico y específico. Nosotros, en razones de tiempo y espacio, solamente nos
nos abocaremos a las primeras. Doloso directo. Doloso directo, indirecto y eventual. El dolo directo, llamado también intencional y determinado, aparece cuando hay perfectas correspondencias entre la voluntad de la gente y el resultado de su conducta. El sujeto quiere matar a su enemigo y efectivamente lo hizo, queriendo expresar equivocarse, estafar a Pedro, y logró efectivamente. Hay dolo indirecto cuando él resulta no querido explícitamente por el agente. Aparece tan necesaria el evento directamente deseando que su acepción implica un querer, aunque indirecto. Cuando a la falta de otros medios idóneos, el actor se apodera de un automóvil para huir con el dinero sustraído, su voluntad criminosa se orienta directamente ligada a la primera acción, al apoderamiento del autor. Hay en este ejemplo dolo directo en relación con el apoderamiento del vehículo. El dolo es eventual en el caso de que la previsión de un resultado antijurídico ligado solo eventualmente o equivocadamente querido no detiene a la gente en la realización de su propósito inicial. Un sujeto con la intención de dar muerte a su enemigo arroja un explosivo a su casa de habitación en la que sabe hay otras personas a quienes no desea eliminar, pero cuya muerte probablemente no le detiene en su inicial propósito homicida. Como puede observar, el planteamiento precede. La diferencia entre estas dos últimas especies de dolo radica en la naturaleza del ligamen que uno el resultado principal, el directa e indirecta querido, con el secundario, necesario en la hipótesis del dolo indirecto. Gracias por su atención.